Teorema. Sea f una función continua entre espacios métricos. Si x es compacto, entonces f es uniformemente continuo. Vamos a demostrarlo. Lo que tenemos que demostrar es que para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x y y pertenecen a x y la distancia entre x y y es menor que delta, entonces la distancia en y de f de x y f de y es menor que epsilon. Entonces, como nos están pidiendo demostrar que para todo, vamos a tomarnos un epsilon mayor que 0. Ahora tenemos que encontrar esta delta. Como f es continua, entonces para cada x en x existe delta x mayor que 0, tal que si y está en x y la distancia entre x y y es menor que delta x, entonces la distancia en y entre f de x y f de y es menor que epsilon entre 2. Entonces aquí solo estamos aplicando la continuidad de f en cada punto de x. Como la delta va cambiando, si cambiamos el x, entonces esta delta le ponemos un subíndice x para indicar que está cambiando cada vez que cambiamos el x. Pero este delta x cumple que si y está en x y la distancia entre x y y es menor que delta x, entonces la distancia en y entre f de x y f de y es menor que epsilon entre 2. Ahora observemos que x es igual a la unión de los x en x de las bolas con centro en x y radio delta x entre 2. Esto es porque todos los puntos de x pues pertenecen a las bolas. Entonces, como x es compacto, existe un subconjunto finito f contenido en x, tal que pues x es igual a la unión de los x en f de las bolas con centro en x y radio delta x entre 2. Entonces, eso es porque es compacto. Como x es igual a la unión de estas bolas, pues la familia de las bolas es una cubierta abierta de x. Como x es compacto, existe un subconjunto finito f contenido en x, tal que x es igual a la unión de todos los x en f de las bolas con centro en x y radio delta x entre 2. Ahora vamos a tomarnos delta igual a un medio del mínimo de todos los delta x tales que x está en f. Como f es un conjunto finito, entonces sí existe el mínimo de las delta x tales que x está en f, porque esta es una cantidad finita y nos podemos tomar el mínimo. Después de que nos tomemos el mínimo, lo dividimos entre 2 y esto es mayor que 0. Entonces ya encontramos el delta. Ahora hay que demostrar que si x y y pertenecen a x, entonces pasa esto. Ahora, ya utilizamos x y y, vamos a cambiar de letras para no confundirnos. Sean a y b en x. O sea, tenemos que demostrar que si x y y están en x y su distancia es menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon. Pues entonces vamos a tomarnos dos puntos arbitrarios cualesquiera, tales que su distancia en x es menor que delta. Entonces lo que tenemos que demostrar es que la distancia de sus imágenes en y es menor que epsilon. Entonces tenemos a y b en x tales que su distancia en x es menor que delta. Como a está en x y x es igual a la unión de estas bolas, entonces existe x en f tal que
pues A está en la bola con centro en X y radio delta X entre 2. Esto es porque X es igual a la unión de estas bolas. Pues eso quiere decir que la distancia entre A y X pues es menor que delta X entre 2, que esto es menor que delta X. Pero por cómo nos tomamos el delta X, aquí dice, si tenemos dos puntos cuya distancia es menor que delta X, entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon entre 2. Entonces aquí tenemos que la distancia entre A y X es menor que delta X. Entonces la distancia de sus imágenes es menor que epsilon entre 2. Esto es por lo que escribimos aquí sobre la continuidad de f. Si tenemos que un punto y está en x y su distancia con x es menor que delta x, entonces la distancia en y de sus imágenes es menor que epsilon entre 2. Entonces este punto está en x y la distancia entre a y x es menor que delta x. Por lo tanto, la distancia de las imágenes es menor que epsilon entre 2. Ahora, por otro lado, la distancia en x entre b y x pues es menor que la distancia en x entre b y a más la distancia en x entre a y x. Ahora, la distancia entre a y b pues es menor que delta. Entonces esto es menor estricto que delta. Más la distancia entre a y x es menor que delta x. Ahora, delta es el mínimo de los delta x tales que x está en f entre 2. Entonces esto es menor. Mejor aquí delta x entre 2. Nos conviene más delta x entre 2. La distancia en x entre a y x es menor que delta x entre 2. Ahora, delta es menor o igual que este delta x entre 2 porque delta es el mínimo de todos estos entre 2. Entonces, como x está en f, pues delta es menor o igual que delta x entre 2. Más delta x entre 2. Y esto es igual a delta x. Por lo tanto, la distancia en x entre b y x es menor que delta x. Pero otra vez tenemos un punto b cuya distancia con x es menor que delta x. Por la continuidad de f, por lo que escribimos aquí, tenemos un punto cuya distancia con x es menor que delta x. Entonces la distancia en y de sus imágenes es menor que epsilon entre 2. Entonces, la distancia en y entre sus imágenes es menor que epsilon entre 2. Por lo tanto, la distancia en y entre f de a y f de b pues es menor o igual que la distancia en y entre f de a y x más la distancia en y entre x y f de b. Entonces, ¿quién es la distancia en y entre f de a y x? Entonces, la distancia en y entre f de a y x es menor que epsilon entre 2. Más la distancia en y entre, aquí es f de x, aquí es f de x, aquí es f de x. Entonces la distancia en y entre f de x y f de b pues es epsilon entre 2, que esto es igual a epsilon. Por lo tanto, la distancia en y entre f de a y f de b es menor que epsilon, que es lo que queríamos demostrar. Aquí demostrar. Por lo tanto, f es uniformemente continua.